Ahí estamos. Entonces, ayer hablábamos de, bueno, básicamente de, bueno, una función es una relación con una cualidad particular y que lo que nos vamos a preguntar para las funciones pues son los dominios y los rangos o dominios e imágenes y cómo expresábamos a las funciones en, en este caso porque no podemos hacer dibujitos como en el caso de las relaciones. Entonces aquí, por ejemplo, teníamos esta función. A veces expresamos a la función así, la f es de función, f depende de x y aquí está la relación. Y estamos acostumbrados a que eso sea precisamente y. En otras palabras, yo les podría decir que esta es mi función o que esta es mi función. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque la manera de dibujar estas funciones, les decía ayer, ya no podemos hacer estos dibujitos, ¿verdad? Donde aquí están los reales y aquí estarían los reales y empiezo a hacer asociaciones con flechitas. Ya no lo hacemos, sino que la manera gráfica pues es utilizando el plano cartesiano. Entonces sabemos que este es mi eje X o eje de las abscisas y este es el eje Y o el eje de las ordenadas. Utilizamos como en la recta numérica los números enteros para dar una escala ¿verdad? En los ejes coordenados. Esto lo llamamos plano cartesiano. Plano cartesiano es el producto cartesiano de R con R, por eso también lo conocemos como R2. El producto cartesiano, es decir, cruzamos coordenadas, o sea, hacemos coordenadas, lo llamamos R2, es R cruz R, R cruz R, por eso lo llamamos R2. Y entonces, lo que decíamos ayer de la tabulación, ¿verdad? Aquí pongo 0, aquí pongo 1, pongo menos 1, pongo 2, pongo menos 2 y sustituyo en la descripción de mi función. Por ejemplo, cuando x vale 0, la y vale 1. Cuando x vale 1, la y vale 2. En menos 1, aquí al cuadrado dará 1 más 1 también vale 2. Aquí valdrá 4 más 1, 5, y aquí también valdrá 5. Y entonces lo que aquí obtenemos son parejitas de puntos, el 0,1, el 1,2, el menos 1,2. Al escribir esto, estoy diciendo que el 0 está relacionado con el 1 está relacionado con el 2, el menos 1 con el 2, el 2 con el 5, el menos 2 con el 5. Y estos puntos se pueden dibujar en mi plano cartesiano. Estos son para la X, estos son para la Y. Entonces 0 en X, 1 en Y, 1 en X, 1 en X, 2 en Y, 1 en X, 2 en Y, menos 1 en X, 2 en Y. Y bueno, aquí no me cabe ya dibujar el 5, pero estos puntos tendrían que ser unidos, ¿verdad? Y esta para nosotros sería nuestra representación gráfica de la función, en lugar de dibujar así, ¿verdad? Esto. Aquí yo tengo exactamente la relación entre los valores, esta función debería ir un poco más arriba porque en el 2 ya sé que vale 5, ¿verdad? Pero aquí yo tengo cómo están relacionados los puntos. Aquí yo tengo cómo están relacionados los puntos, los de X con Y. Es decir, quién con quién está relacionado en los números reales. A esto, repito, es la representación gráfica de la función, es lo que conocemos como la gráfica de la función. Gráfica de la función.
¿verdad? Y es lo que vamos a hacer siempre que nos den una función, es decir, nuestro objetivo ahorita va a ser, dada una función, calcular el dominio, calcular la imagen y calcular su gráfica. Para poder hacer esto, lo primero que vamos a necesitar hacer es calcular el dominio. ¿Por qué? Porque en teoría, para yo saber qué puntos están relacionados, necesito el dominio. Para saber yo qué puntos voy a poner aquí en la X, para ver con qué elemento está relacionado, pues yo tengo que saber el dominio. Yo tengo que calcular el dominio de la función antes de hacer la tabulación. Estamos muy acostumbrados a, como tenemos medios electrónicos que nos grafican rápidamente, calculadoras o en la misma computadora, o programas o aplicaciones que lo hacen, pues estamos muy acostumbrados a escribir la función, que me haga la gráfica, y en base a la gráfica yo calculo el dominio y la imagen. Bueno, debo decirles que es requisito para lo que vamos a hacer calcular siempre el dominio de la función. Ustedes pueden hacer un poco de trampa y hacer la gráfica de la función previa al cálculo del dominio, pero si ustedes solamente me escriben la gráfica y un dominio sin operaciones, sin justificación, pues entonces eso se tacha, porque en realidad, formalmente, antes de poder hacer la gráfica y antes de poder tabular, yo necesitaría saber qué valores son los que puedo tabular, y eso se hace calculando el dominio. Entonces, que quede claro, muchachos, requisito indispensable calcular analíticamente, es decir, hacer un procedimiento para calcular el dominio de la función antes de hacer tabulaciones y gráfica. Y eso es en lo que ahorita nos vamos a enfocar, en cómo vamos a calcular el dominio de las funciones. Entonces, recuerden, ¿qué es el dominio de una función o de una relación en general? Son los valores que están relacionados o que se pueden relacionar. ¿A qué me refiero con que se puede relacionar? Bueno, que a veces hay restricciones. La manera en cómo está definida la función me genera restricciones para ciertos elementos que no voy a poder relacionar. Por ejemplo, si yo tuviera la función y igual a la raíz de x, entonces una de las cosas que sabemos muy bien de la aritmética es que yo no puedo calcular raíces cuadradas de números negativos. Entonces, por ejemplo, en una tabulación de esta función, yo no podría poner aquí el número menos 1, porque tendría que calcular la raíz de menos 1, y eso no es posible en los números reales. Cuando ustedes adelanten más cursos, van a llegar a variable compleja y a trabajar con números complejos. Esto va a ser válido, esto es lo que llamamos unidad imaginaria. Pero en nuestro caso, en los números reales, las raíces de números negativos no existen. Entonces, aquí hay una restricción, digo, para el menos 1, para el menos 2 y para todos los números negativos. No se puede calcular la raíz cuadrada de un número negativo, y hay restricciones que está dependiendo de cómo está definida la función. También, si nos dieran una función como esta, por ejemplo, entonces yo no podría calcular en la tabulación para x igual a 1, porque si yo pongo aquí x igual a 1, quedaría 1 dividido entre 0. Y es otra de las cosas que sabemos muy bien de la aritmética. No podemos dividir entre 0. No nos está permitido. Que quede claro, porque más adelante este concepto lo vamos a extender. Bajo el concepto del límite, la división entre 0, digamos, sí está permitida, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Es decir, sí le vamos a dar un sentido a poder dividir entre el número 0 bajo el concepto del límite. Pero en aritmética, es decir, en operaciones con números, sabemos que dividir entre 0 no es posible. Entonces, x en este caso no podría valer 1, porque quedaría 1 entre 0, y obviamente eso sería un problema aritméticamente. No lo podemos hacer. ¿Está claro hasta aquí, muchachos, lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces,
Requisito indispensable, calcular el dominio de la función antes, ¿verdad?, de hacer tabulaciones y de gráfica. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a poner cálculo de dominios. Cálculo de dominios. Bueno, para el cálculo de dominios, justo con los ejemplos que acabo de poner, vamos a tener dos casos. El caso número 1, cuando hay denominadores. Hay denominadores. Entonces, yo tengo una función y en esa función tengo un denominador. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo denominadores? Bueno, el denominador se iguala a 0. Es decir, ¿por qué voy a agarrar el denominador y lo voy a igualar a 0? Porque voy a averiguar los puntos donde el denominador se hace 0. Y yo sabré que esos puntos donde el denominador se hace 0 son puntos que no están permitidos en mi dominio. Entonces, el denominador lo vamos a igualar a 0. La ecuación que se obtenga se resuelve y los puntos que se obtienen y los valores que se obtienen son puntos que se eliminan. Aquí lo voy a poner así, no están, ¿verdad?, en el dominio. Bueno, lo voy a poner así. No están en el dominio, ¿verdad?, pero se eliminan de los números reales. Entonces, el proceso va a ser muy claro. Si yo tengo una función que tiene denominadores, hay denominadores, agarro el denominador, lo igualo a 0, eso me va a generar una ecuación. Al estar igualado a 0, algo que tenga que ver con x, me genera una ecuación. Esa ecuación que se resuelva, ¿verdad?, se tiene que resolver. Y los valores que se obtengan de la ecuación son puntos que se van a eliminar de los reales. Es decir, son puntos que no están en el dominio y por eso los tengo que eliminar de los números reales. Y eso es el dominio de la función. Vamos a nuestro primer ejemplo. ¿Sí? Imaginen que me dan la función, bueno, hallar el dominio de y igual a 2x más 1 entre 3x más 2. Ahí me están dando una función. Y obviamente tengo denominadores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, agarro el denominador, lo igualamos a 0, resuelvo la ecuación. Esta es una ecuación de primer grado, no nos debe de generar problemas, aunque aquí voy a hacer recordatorios de cómo resolver ecuaciones de primer, segundo y hasta de tercer grado en ocasiones, pero entonces, esta es una ecuación de primer grado, no nos debe de generar dificultades, es simplemente despejar a la x para poderla resolver. Entonces, despejando de aquí a la x quedaría menos 2/3. Y este punto que estoy obteniendo lo voy a eliminar de los reales. Y entonces escribiríamos así. Dominio, lo voy a poner aquí, dominio de la función, dominio de y, igual a los reales, menos el punto menos 2/3. Lo quito de los reales, lo elimino de los reales, porque es un punto que no va a estar en mi dominio, por eso es que lo quitamos. Y recuerden, ayer vimos que otra manera de escribir a este conjunto era algo como esto. De menos infinito a menos 2/3, unión de menos 2/3 a más infinito. Aquí lo único que estoy haciendo
es en el intervalo de menos infinito a más infinito, que son todos los reales, estoy dejando abierto en el punto menos 2/3 para no incluirlo, y es exactamente lo mismo que tengo acá. ¿Sí recuerdan lo que platicamos ayer de los intervalos? Sí. ¿Sí? Sí. Sí está claro que esto significa quitar el punto menos 2/3 a los reales, también lo vimos ayer, ¿está claro? Sí, profe, en este caso también se podría utilizar la de x tal que x mayor que 2/3, menor que 2/3. Deberías de escribirlo así. Si quieres usar la notación conjuntista, deberías de decir los x tales que la x es menor que menos 2/3 o mayor a menos 2/3. De acuerdo. Aquí estoy incluyendo estos de aquí. Aquí están los que son más pequeñitos que menos 2/3 y aquí están los que son más grandes que menos 2/3. El menos 2/3 no está incluido. Y otra manera sería escribirlo así. El dominio también se podría escribir como los x, tales que x es diferente de menos 2/3. Entonces aquí ya estoy diciendo que voy a agarrar a todos excepto el menos 2/3. Todas estas son válidas, pero ya no usamos tanto esta notación conjuntista. Precisamente por eso es que ayer vimos cómo utilizar la notación de intervalos, es más común. No es que esté mal, ¿no? Esto o esto es correcto, se podría usar, pero es mucho más común utilizar la notación de intervalos o la notación con respecto de los números reales simplemente quitando puntos. Es simplemente más común que las dos que acabo de poner aquí abajo. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, de acuerdo. Sí, profe. Muy bien. ¿Algún problema en cómo despejé de aquí a la X? ¿Todos recuerdan bien cómo resolver ecuaciones de primer grado? Es simplemente un despeje. Sí, profe. El proceso, cuando tengo denominadores, está claro. Ahorita vamos a ver otro ejemplo, pero está claro. Agarro el denominador, lo igualo a 0, resuelvo la ecuación. En este caso solamente hay un valor porque es de primer grado. Si fuera de segundo o de tercer grado, habrá 2 o 3 soluciones. Ahorita vemos un ejemplo de eso, pero se resuelve la ecuación y este punto se quita de los números reales y ese es mi dominio. ¿Está claro ese proceso? Sí, profe. Sí. Muy bien, veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Estoy en el caso ahorita en el que tengo denominadores. Y recuerden por qué hacemos esto cuando tengo denominadores. Porque si divido entre 0, pues eso no es válido. Entonces, ejemplo 2, calcular el dominio, hallar el dominio de y igual a x cuadrada más 3x menos 2. Es más, lo voy a poner así, x cúbica. Y acá voy a poner 3x cúbica, no, 3x cuadrada menos 5x más 2. Entonces, no se asusten por el tipo de función que de pronto nos pueden poner. Esta función ya se ve todavía más complicada que la anterior que puse. Aquí tengo una x cúbica. Pero en realidad no me importa lo que esté en el numerador. Me importa ahorita para lo que yo quiero calcular, que es el dominio, lo que está en el denominador. Entonces, aunque aquí tenga un cubo que me lo hace más complicado, no importa. Me tengo que fijar en el denominador y ahora tengo una ecuación de segundo grado. Entonces, ¿cómo calculamos el dominio? Bueno, tengo denominadores, agarro el denominador, lo igualo a 0, tengo una ecuación y ahora hay que resolverla. ¿Cómo resolvemos una ecuación de segundo grado, muchachos? Es pregunta para todos. ¿Cómo la resolvemos? Pues podemos utilizar factorización o la regla general, ¿no? Ecuación general. Muy bien. ¿Alguna otra manera de resolver o para todos ya está claro? ¿Todos recuerdan esas dos maneras? Las voy a aplicar ahorita, pero nada más necesito que estén de acuerdo
en que esas son las dos maneras en que puedo resolver una ecuación de segundo grado. ¿Muchachos? Sí. ¿Sí? Muy Sí. bien. Entonces, hay dos procesos para resolver una ecuación de segundo grado bastante comunes, que son factorización y la fórmula general. Entonces, vamos por el más común, el que todos deberíamos de sabernos, al menos en este punto, que es la fórmula general. ¿Qué dice la fórmula general? Bueno, pues es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2 veces a, donde el a es el coeficiente de la x cuadrada, el b es el coeficiente de la x y el c es el que no está pegado con nadie de x, está solito. Entonces sustituimos los valores, esto quedaría menos, bueno, lo voy a escribir. Mi recomendación para los que de pronto se atoran también en la fórmula general es que por cada letra pongan un paréntesis, ¿verdad? Aquí tengo menos b, pongo paréntesis, más menos raíz cuadrada, b al cuadrado, en la b le pongo el paréntesis, menos 4a paréntesis, c paréntesis, 2a paréntesis, y lo único que hay que hacer es sustituir los valores. Entonces tendré yo aquí menos 5, 3, 2, y aquí 3. Y hacemos operaciones. Aquí sería menos con menos da más. Aquí tengo 25, aquí tengo menos 24, 4 por 3, 12 por 2, 24, y aquí tengo 6, sigo haciendo operaciones. Aquí se puede hacer rápido, 25 menos 24 es 1, raíz de 1 pues es 1, sobre 6, y aquí tengo mis dos soluciones. Agarro primero lo positivo, y ahora agarramos lo negativo. Importante aquí, ¿verdad? 4/6 se tiene que simplificar. No se les olvide, esto es muy importante, porque cuando no hacemos simplificaciones y nos quedamos con los números, a veces cuando hacemos más cosas, de pronto los números empiezan a crecer en tamaño por no haber simplificado y un problema que era sencillo se nos puede medio complicar. Entonces siempre recuerden, simplifiquen a su mínima expresión los racionales una vez que van a trabajar con ellos. Entonces 4/3, simplifico y me queda 2/3. Ahí tengo mis dos soluciones. ¿Todos recuerdan correctamente cómo resolver una ecuación de segundo grado con fórmula general? Sí. Sí. Bien. Entonces aquí están mis respuestas. Es 1 y 2/3. La otra manera de resolver esto, la otra manera es factorizar. Esta factorización se conoce como factorización de trinomios, ¿verdad?, nomónicos o con coeficiente a aquí. Hay dos tipos de factorizaciones. Las que la x cuadrada tiene aquí un 1, o cuando no tiene un 1. Entonces hay estas y hay estas. Esta es una pequeña generalización de esta. Entonces, miren, antes yo sé que algunos de ustedes tienen esto perfectamente claro, pero hay otros que no lo recuerdan bien o no lo tienen suficientemente claro. Entonces, por eso es que hago estos recordatorios rápidos y les voy a dejar trabajo de cosas que veamos aquí, sobre todo de factorización, para que las recuerden, porque es importante, obviamente, porque lo vamos a estar usando. Antes no lo hacíamos porque se tenía el curso de taller de matemáticas y en teoría en el taller se recordaban todas estas cosas antes de tomar el curso de introducción al cálculo, pero ya no existe. Entonces yo sé que hay muchos de ustedes que de pronto pueden atorarse en estas cosas o no recordarlas. Entonces hago un recordatorio lo suficientemente amplio, pero tampoco puedo detenerme todo el tiempo en esto, solamente hago un recordatorio lo suficiente para trabajar con lo que necesitamos. Entonces,
Tengo dos tipos de factorizaciones, como les decía, las que aquí tienen un 1 y las que aquí tienen un número distinto de 1. Entonces, estas tienen que recordar cómo se factorizan, ¿verdad? Se abren dos paréntesis y se buscan dos números que multiplicados den este y que sumados den este. Todos deben de recordar esta regla de multiplicados este y sumados este. Y entonces, ¿quiénes son esos números en este caso? 2 y 1. Aquí ponemos x, el saca raíz cuadrada, x, y sería menos 2 y menos 1, ¿verdad? Y menos 1. 2 y 1, dijo la compañera, bueno, sí, pero con el signo, menos 2 y menos 1. Multiplicados, menos por menos es 2, y sumados, menos 2 y menos 1 es menos 3. Y entonces ya está hecha la factorización. Ya está hecha la factorización. ¿Qué pasa en el caso en el que no tenemos un 1? Como en este caso. Entonces hacemos un pasito extra. Bueno, más bien, uno al inicio y uno al final. Tenemos la factorización de 3x cuadrada menos 5x más 2. Entonces, hago un primer paso. El primer paso es multiplicar por 3 primero y tercero. Y este se multiplica por este coeficiente. Entonces aquí yo tendría 9x cuadrada, este no cambia, y aquí también multiplico por 3, queda 6. Abro dos paréntesis, saco raíz cuadrada del primer término, y busco, así como en el caso que está aquí arriba, busco dos números que multiplicados den 6 y sumados den menos 5. Multiplicados 6 y sumados menos 5, eso me da Menos 3 y 2. menos 3 y menos 2. De pronto se les olvidan los signos, ¿verdad? Aguas con los signos. Menos 3 y menos 2. ¿Sí? Y ya que hice la factorización, tengo que hacer el pasito extra que contrarrestre lo que hice al principio. Al principio multipliqué por 3 el primer elemento y el tercero, para poder sacar raíz cuadrada. Ahora tengo que dividir entre 3. Entonces esto lo dividimos entre 3. Este 3 va a dividir a uno de los elementos que están aquí factorizados. Entonces, en realidad, esta es la operación que yo voy a hacer. Este 3 no divide a los dos, esto es un producto, entonces este 3 solo divide a uno para simplificar. Entonces aquí se ve que tengo 3 y 3, puedo dividir entre 3. Entonces, este queda igual, pero esto se hace la división. 3x entre 3 da x y menos 3 entre 3 da menos 1. Y esta ya es mi factorización que yo andaba buscando. ¿Sí? Entonces, estas factorizaciones son realmente fáciles, solo hay que recordarlas. Esta es el proceso de buscar los números que multiplicados y sumados den lo que necesito, y para esto solamente hacemos un par de pasos extras, pero en realidad sencillos, ¿verdad? Para lograr la factorización. Espero que con esto quede claro el recordatorio de cómo factorizar estas cosas cuadráticas, ¿verdad? Ya tengo la factorización que yo necesito. Una vez que yo tengo la factorización, ¿sí? Voy a borrarlo de aquí arriba. Porque la que me interesaba ahorita recordar era esta factorización. Entonces, una vez que yo tengo la factorización de mi ecuación realizada, ¿qué es lo que hacemos con la factorización? Bueno, pues está igualado a 0, recuerden, porque era la ecuación. Entonces, cada uno de estos términos se iguala a 0 y se resuelven las ecuaciones lineales, que son sencillitas. En este caso x valdría 1 y en este caso x valdría, pues este pasa para acá y este pasa dividiendo, 2/3. Y obviamente se observan 1 y 2/3, pues obtenemos obviamente las mismas soluciones. Observen que la factorización es un proceso más efectivo que la fórmula general. En general aquí hacemos más cuentas, escribimos más
operaciones para poder resolver. Acá, después de hacer la factorización, solamente resolvemos 2 ecuaciones. Es mucho más fácil, pero ustedes pueden elegir el método que deseen para resolver las ecuaciones de segundo grado. Y son extremadamente importantes también cuando veamos el siguiente caso, así que es importante que practiquen y dominen esto para hacerlo lo más rápido posible. Profe, Lo vamos a seguir haciendo. Sí. ¿importa el lugar en donde se ponga el número que se multiplica más el que se suma? Ya ve que se suman 2 números y se multiplican. Sí, pero no te estoy entendiendo la pregunta. Ajá, ¿importa en la posición? O sea, por ejemplo, 2 por 1 es 2 y 2 más 1 es 3, ¿no? Yo podría poner primero el 1 y luego el 2. Al final es el mismo resultado, ¿no? A ver, no te estoy entendiendo, Ajá, perdóname. por ejemplo, ¿Pero quieres saber? arriba, Aquí. ya ve que es 5x más 6 y sus números serían 3 y 2. Sí. ¿Yo podría poner el 2 y el 3 o hay un orden? Es que te va a quedar lo mismo, solamente al revés. O sea, recuerda que la factorización, tú empiezas sacándole raíz cuadrada a entonces aquí pones 3x y 3x. Y ahora piensas en los números, ¿no? Que fueron menos 3 y menos 2. Yo aquí puse el primero el menos 3 y aquí el menos 2. ¿Estás de acuerdo? Sí. Si ahora tú pongo aquí el menos 2 y aquí el menos 3, ¿a eso te refieres? Ajá, no habría problema. Sí, No, mira, solamente te quedan al revés. ¿Ya viste? Ok. Entonces, cuando dividas aquí entre 3 y simplifiques, te va a quedar aquí el 3x menos 2 y aquí el x menos 1. O sea, te quedan al revés. Pero lo que tienes que recordar es que una de las reglas que también conocemos bien de la aritmética es que el orden de los factores no altera el producto. Así que tú puedes escribir esto así o lo puedes escribir al revés y no hay ningún problema, sigue siendo lo mismo. Para nosotros, si queda así o queda así, como está igualado a 0, de todos modos voy a igualar a 0 cada uno de estos términos y obtengo las mismas ecuaciones y los mismos valores. No cambia absolutamente nada. ¿Ok? Gracias, profe. Bien. Entonces, como les decía, sí es importante que esto los que no lo recuerden bien, lo practiquen, porque lo vamos a usar en las inecuaciones también. En el tema que sigue, en el otro caso de los dominios, se vuelve a usar. Vamos a ver un proceso, el más simple que existe para resolver inecuaciones, pero se requiere las factorizaciones y las resoluciones de ecuaciones. Entonces, es importante que lo recuerden y lo practiquen. ¿Alguna otra pregunta de lo que está en el pizarrón, muchachos? No, Este, profe. ¿Alguien iba a preguntar? bueno, sí, es que a mí me enseñaron otra forma, no sé si sea válida, que le decía como el método de tanteo, en donde abría sus paréntesis y solamente bajaba el 3x y aparte dejaba la x y ya solamente buscaba un número que multiplicado diera el 2, en este caso 2 y 1, y si sí quedaba, pues la dejaba, y si no, pues era más o menos ir buscando, no sé si cuente. Bueno, bien que mal, cuando nosotros nos hacemos la pregunta de qué números multiplicados dan 6 y sumados dan menos 5, estamos tanteando, estamos tanteando. Ahora, ¿cuál es la dificultad de esto? Bueno, que cuando estos números son grandes, el tanteo se vuelve más complicado. Bueno, si tú no haces esto, de multiplicar por 3 el primero y el tercero, el tanteo que tú quieres hacer se vuelve todavía más complicado, mucho más difícil. Entonces, básicamente, aquí también hacemos tanteo. Cuando nos preguntamos qué números multiplicados dan 6 y sumados dan menos 3, hay un tanteo que tenemos que estar haciendo pruebas de cuáles son los números que cumplen con las cualidades. Tu proceso es más complicado todavía cuando los números crecen. Estas factorizaciones no son complicadas. En realidad son sencillas. Encontrar esos números son fáciles. La dificultad va a radicar cuando los números crecen, son más grandes. Entonces, tu tanteo sería más complicado todavía que este tanteo que hacemos acá. Esa sería la diferencia. ¿Sí está claro? Sí, pero habría un problema si lo hacemos así.
¿qué te refieres con? O sea, que si te lo voy a tachar. Ajá. Pues no. Te acabo de decir que también hacemos tanteo aquí. Sí, o Entonces no sea, habría problema si me salto estos 2 pasos de multiplicar por 3. ¿O sí? no debería de haberlo. Porque, es más, yo no voy a poder controlar eso. Tú en tu casa vas a poder meter esta ecuación en, en cualquier programa y vas a poder ponerme la factorización de un golpe. No voy a poder controlar eso. Pero obviamente mi objetivo no es que hagan esa trampa y es darles un proceso que les permita resolver el problema. Pero no hay ningún problema si tú por simple tanteo intentas resolver la ecuación y encuentras el proceso. No debe de haber ningún problema porque en este caso también hacemos tanteo, solo que tu tanteo es más complicado. Te quiero evitar trabajo, ¿ok? Ok, ¿Sí está claro? profe. Sí, ¿Sí? gracias. Bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta, muchachos, de lo que está en el pizarrón? No, profe. No, muy bien. Entonces, perdón, perdón, muchachos. Entonces, con esto no olviden, hice un recordatorio de factorizaciones y de fórmula general, pero ¿cuál era el objetivo? Ya era el dominio. Entonces, tengo denominadores, agarro el denominador, igual a 0, resuelvo la ecuación, como ustedes quieran, y estos puntos que obtenemos se quitan de los números reales. Entonces escribiríamos dominio de la función todos los reales, excepto el 1. Siempre ponemos aquí ordenados los números. ¿Quién está primero? ¿El 1 o el 2 tercios? Pues está primero el 2 tercios. En la recta numérica, primero está el 2 tercios y luego está el 1. Entonces le quito a los reales el 2 tercios y el 1. Y si algunos quieren, también podríamos escribir, lo voy a poner aquí abajo, también podríamos escribir de menos infinito a 2 tercios, abierto, unión, 2 tercios, a 1, unión de 1 a más infinito. Y esto también, si recuerdan ayer, un compañero preguntó, ¿qué pasa si quito 2 puntos? Pues entonces aparecen 3 intervalos. Aquí hay, ¿verdad? Abierto, abierto, aquí abierto, abierto, precisamente los puntos que estoy quitando. Si recuerdan esto también de ayer, ¿no? Sí. Sí. Sí, Ya profe. tengo el dominio. Y ya tengo el dominio de mi función. Entonces, vayamos a un caso más. Aquí lo voy a poner. Ya que borré aquí lo voy a poner. Bueno, un par de casos más. Venga, profe. Dime. Entonces, en la división siempre va a ser unión, ¿verdad? En la división. ¿En intervalos? Sí, aquí Sí. siempre se pone unión. Sí. Ok. Es juntar este, lo juntamos. Entonces en la recta numérica quedarían los intervalos y nada más los hoyos. En realidad van a ser asíntotas, casi en la mayoría de los casos, así les vamos a llamar. Bueno, todavía nos falta, ¿no? Pero por eso los llamamos hoyos. Son hoyos en la gráfica de la función, son rectas verticales. Y son los hoyos que quedan marcados. Y sí, siempre es unión. Siempre es unión. Ok, gracias. Bien. Entonces, bueno, hagamos otro ejercicio 3. Hallar el dominio de y igual a la raíz de, no, la raíz no puedo poner todas las raíces, x más 1 entre x cúbica menos 4x. Ahí tengo otra función. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos el denominador, Lo igualamos a 0. lo igualamos a 0, resolvemos la ecuación. Esta ya es una ecuación de tercer grado. No puedo aplicarle fórmula general a una ecuación de tercer grado. Va. Entonces, hay que buscar formas diferentes, pero la factorización es siempre una manera importante. ¿Qué O sea, factorizo ahí? esas se aplican las 3. ¿Cuáles 3? Ahí es factor común, ¿no?
Ajá, aquí hay una factorización por término común o factor común. De Entonces, la X, ¿no? factorizamos la X, ¿verdad? Y todavía se puede factorizar más. ¿Qué otra factorización aparece ahí? ¿P cuadrado? ¿Cómo se llama? Sacar la raíz de los dos. No, ¿cómo se llama la factorización? ¿Ya conjugado? Tiene que ver con conjugados, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto, muchachos? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Y su factorización se llama producto de binomios Conjugados. conjugados, correcto. El X ya lo tengo aquí. Esto, abro dos paréntesis. Saco raíz cuadrada de cada término. X, 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 2 y 2. Y simplemente cambiamos un signo. Eso se llama factorización por diferencia de cuadrados en producto de binomios conjugados. Se escribe así. Tengo aquí una diferencia de 2 cuadrados. Se abren dos paréntesis, sacas raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada del segundo, y simplemente cambias aquí el signo. Y listo, está hecha la factorización. Es lo que está aquí escrito, ¿verdad? La regla de factorización. Es importante que recuerden los nombres porque yo lo voy a estar mencionando así. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados, entonces factorizamos, ¿no? ¿Quién es el conjugado de este? Ah, pues solamente hay un signo cambiado, etcétera. Entonces es importante recordar estos nombres para hablar el mismo idioma, porque si no, empiezo a usar términos que no recuerdan y entonces es como si les hablara en otro idioma, en chino, y no me van a estar entendiendo. Por eso es importante recordar los nombres de las cosas. Entonces, ¿qué utilicé aquí, muchachos? Utilicé primero término común. Aquí veo X, entonces agarro el término, ¿verdad? Con la potencia mínima. El X con la potencia mínima es X. Entonces, por este me da y por este me da Ahí está mi factorización por término o factor común. Y es una factorización de diferencia de cuadrados, que se obtiene el producto de binomios conjugados. ¿Todos recuerdan estos conceptos? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Aquí tengo 3 factores igualados a 0. Pues no importa, cada factor se iguala a 0. Entonces el primer factor lo igualo a 0, el segundo factor lo igualo a 0, tercer factor lo igualo a 0 y obtengo las soluciones. Bueno, aquí tengo una, de aquí obtengo x igual a menos 2 y de aquí obtengo x igual a 2. Y entonces mi dominio de esta función sería todos los reales excepto el menos 2, el 0 y el 2 en orden, lo más negativo hacia lo más positivo. Y en intervalos, esto sería ahora 4 intervalos porque ahora tengo 3 puntos que estoy quitando en el dominio. 4 intervalos. ¿Está claro hasta aquí, muchachos? ¿Está claro para todos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría repetir otra vez lo de los 4 intervalos, por favor? ¿Por qué son 4? Es lo mismo que hacemos acá, solo que aquí hay 2 puntos, tengo 3 intervalos. Aquí tengo 3 puntos, ahora voy a generar entonces 4 intervalos. Es conforme a la recta numérica, de menos infinito llego a menos 2. Lo dejo abierto, empiezo en menos 2 y llego al 0. Lo dejo abierto, empiezo en 0 y llego al 2. Lo dejo abierto y empiezo con el 2 hasta el más infinito. Estos puntos son los puntos donde están los intervalos en los extremos. ¿Ya lo viste? Ah, ok, perfecto. Sí. Sí. Tortilla. Igual que aquí, mira, 2 tercios y el 1 son estos puntos donde tienes que hacer la unión de los intervalos, porque son los puntos que quitamos del dominio, que no existen en el dominio. ¿Alguna otra pregunta, muchachos?
No, profe. ¿No? Muy bien. Muy bien. Como último ejemplo, solamente les voy a hacer la mención de lo siguiente. ¿Qué pasa cuando la ecuación no tiene solución? Es decir, por ejemplo, en un problema como este, imaginen que me preguntan hallar el dominio de y igual a 1 entre x cuadrada más 1. ¿Tengo denominadores? Sí. Agarro el x cuadrada más 1, lo igualo a 0, y luego hay que resolver esa ecuación, ¿verdad? Pero aquí puedo hacer un despeje, aunque sea cuadrática, como nada más tengo un término con la variable x, pues puedo hacer el despeje. Este pasaría para allá, y el despeje sería sacarle raíz cuadrada. Y obviamente eso no es posible. La raíz cuadrada de menos 1 no existe. No hay ningún número que puesto aquí y elevado al cuadrado más 1 me dé 0. Porque cualquier cosa que ponga aquí y lo eleva al cuadrado queda positivo. Si le sumo 1, pues más positivo nunca va a ser igual a ¿quién? A 0. Esto lo que me está diciendo es que esa ecuación no se puede resolver, no tiene soluciones. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Quién es el dominio de esta función? ¿Todos los números reales? Eso es correcto. Aquí el dominio serían todos los reales. Es decir, no le quito nada. Estos puntos son los puntos que hay que quitar. Pero como esto no tiene punto solución, entonces no le quito nada. Esta función tiene como dominio todos los reales. Esta función permite evaluar a todos los números reales, a todos. No hay ninguna restricción para la evaluación, para la tabulación. Puedo poner cualquier número. ¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien. Pasemos al segundo caso. Caso número 2. Nuestro primer caso fue denominadores. Y espero que a veces se confunden con los casos. ¿En qué casos resuelvo ecuaciones y quito puntos cuando tengo denominadores? ¿Está claro, muchachos? ¿Sí? Entonces, no se me vayan a confundir con los casos. Los casos son muy claros. Tengo denominadores, aplico este proceso. ¿Cuál es el segundo caso? El segundo caso es raíces pares. Cuando yo tengo raíces pares, es decir, raíces de grado 2, raíz cuadrada, o raíz cuarta, o raíz sexta, o raíz octava, etcétera, 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 voy a tener que hacer algo. ¿Por qué? Porque no existen, ¿verdad? No existen respuestas para este tipo de cosas. Para este tipo de cosas. Números negativos, no le puedo sacar ninguna raíz par. En particular las cuadradas es lo que mejor conocemos. Pero es lo mismo para las raíces cuartas o sextas o octavas. No existen, no se pueden calcular. Pero que quede claro, tienen que ser una raíz par. Porque en este caso no tenemos problemas. ¿Cuál es la raíz cúbica de menos 1? 1 positivo. No, Sería menos 1, ¿no? sería menos 1. Sí. Ahí no tenemos problema porque es impar. Menos por menos 3 veces da menos y 1 por 1 da 1. Entonces, este al cubo da este. No hay ningún problema en las raíces cúbicas o quintas. Los números negativos sí tienen raíces impares, sí existen. El problema es con las raíces pares. ¿Sí, muchachos? Está claro eso, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el caso que tengamos raíces pares? Entonces, vamos a tomar, ¿verdad? Lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir, positivo o si acaso 0.
Es decir, yo voy a forzar a que lo que está dentro de la raíz, sea positivo o cero, mayor o igual a cero. Eso va a generar una inecuación, una desigualdad, y hay que resolverla. La inecuación que se obtiene, se resuelve, y el resultado es el dominio solicitado. Entonces, aquí estoy escribiendo el proceso que vamos a hacer. Yo veo mi función y tiene raíces. Lo que está dentro de la raíz, lo tomo y lo hago mayor o igual a cero. Genera una inecuación. Ahorita vamos a ver el ejemplo, pero ahí genera una inecuación. ¿Qué vamos a hacer con esa inecuación? La vamos a resolver. Y lo que obtengamos de solución, ese es mi dominio. Ya no tendría yo que hacerle nada más. Ese va a ser mi dominio. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí? Ahí está escrito el proceso. Ahorita vemos los ejemplos. Pero está claro lo que me dice este proceso escrito. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, veamos el ejemplo. Y aquí voy a tener que hacer un paréntesis más grandote. Hace un momento hice paréntesis para recordar cómo se resuelven las ecuaciones de primer grado, segundo grado, tercer grado con factorizaciones. Ahorita mi paréntesis va a ser más grande porque vamos a tener que resolver inecuaciones. Pero entonces, ejemplo, vean, hallar el dominio de y igual a la raíz cuadrada de 2x cuadrada más x menos 3. Bueno, pues esa función tiene raíces. Entonces, ¿qué hago? Lo que está dentro de la raíz lo hago mayor o igual a 0 y obtengo una inecuación que tengo que resolver. En este caso es una inecuación de segundo grado y hay que resolverla. No es lo mismo que una ecuación. Se hacen cosas distintas. Se parecen en algunas cosas, sobre todo las de primer grado. Pero tengo que ahora recordar, aquí vamos a hacer un paréntesis, así un paréntesis grandote, porque aquí vamos a recordar, ¿verdad?, cómo se resuelven las inecuaciones. ¿Sí, muchachos? Vamos a ver los distintos procesos que necesitamos para resolver inecuaciones. Pero vamos a dejar pendiente este ejercicio. Ahorita voy a empezar a recordar cómo se resuelven inecuaciones. Pero mi objetivo está claro. Tengo raíces, agarro lo que está dentro, lo hago mayor o igual a 0. Y resolviendo esto, tengo el dominio. ¿Sí está claro, muchachos? ¿Sí está claro? Sí. Entonces, vamos a recordar cómo resolver esto, porque cuando yo resuelva esto ya acabé. Eso es lo que me están preguntando en el problema. Ese es el dominio, el resultado es el dominio. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Porque voy a borrar para pasar a las inecuaciones. No, profe. Entonces, ¿cómo resolvemos inecuaciones? Bueno, pues ¿de qué tipo son las inecuaciones? ¿Verdad? Bueno, inecuaciones, vamos a poner aquí, este es nuestro paréntesis para recordar las inecuaciones. Bueno, muchos les llaman desigualdades, pero las desigualdades, es el símbolo de desigualdad. Cuando tengo variables x, pues se convierte en una inecuación, así se le llama. Pero bueno, si le llaman ustedes desigualdades, resuelve la siguiente desigualdad, ¿está bien? No hay problema, pero yo acostumbro llamarle inecuación, pero es lo mismo, inecuaciones o desigualdades. Entonces, ¿de qué tipos hay? Pues primer grado. Primer grado, ¿qué significa eso? Que la variable x, la máxima potencia en la que aparece es 1. Pero esto es antes de hacer esto, lo voy a poner así, primer grado, aquí lo voy a poner primer grado, pero una nota importante, hay que
hay que operar algebraicamente, aquí, operar algebraicamente para simplificar la expresión, ¿verdad? Y saber de qué tipo es la inecuación. Entonces, cuando yo digo que hay inecuaciones de primer grado es porque la variable aparece a la potencia 1. Pero hay expresiones en las inecuaciones que tienen potencias más grandes, pero como no están simplificadas, podemos pensar que son de un grado superior, pero después de simplificarlas, llegamos a que son de primer grado, porque se simplifican las potencias grandes. Entonces es importante operar algebraicamente las expresiones de ser posible para simplificarlas y ver de qué grado son realmente. Pero, ¿qué hacemos con una inecuación de primer grado? Bueno, pues se resuelven como las ecuaciones de primer grado. Esto es, pues, haciendo despejes, ¿no? Haciendo el despeje. Pero con la condición importante, ¿verdad? Con la condición, y aquí también le voy a poner un asterisco, ¿sí? Si se multiplica o divide por un número negativo, el sentido de la desigualdad se invierte. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a nuestro primer ejemplo para recordar esto. Ejemplo. Resolver 4x más, no, vamos a ponerlo así, menos 3x más 2 mayor o igual a 0. Entonces ahí tengo yo una inecuación. La potencia de esta x es 1, es de primer grado. La tengo que resolver y lo voy a hacer igual que una ecuación de primer grado, despejando la x, con esta condición, que si yo paso multiplicando o dividiendo algo negativo, entonces la desigualdad se invierte. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues este 2, que es positivo, lo paso para acá como negativo. ¿Sí? Y luego este menos 3 pasa dividiendo. Entonces esto quedaría así. Porque lo que pasé dividiendo fue un número negativo. Entonces, si es un número negativo, la desigualdad se invierte. Entonces, ¿de qué era mayor o igual? En el momento en que yo pasé este menos 3 para acá, observen cómo tuve que invertir la desigualdad para poder efectuar el despeje. ¿Está claro esto que estoy explicando en el pizarrón, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, aquí ustedes pueden decir, pero menos 2 entre menos 2 pues es positivo y voy a volver a invertir esto. No, aquí tú estás operando ya nada más de este lado. La operación es que pasaste el menos 3 dividiendo, ahí se invierte, pero cuando tú simplifiques acá, ya no operas la inecuación, ya la dejas igual. Entonces mi resultado sería así, y esta es mi solución. Y quiero que vean por qué era importante que viéramos lo de los intervalos que vimos ayer y que seguimos platicando hoy en las soluciones, porque en las inecuaciones no obtenemos como solución un punto, o 2, o 3, como en las ecuaciones. Aquí en las inecuaciones obtenemos como solución intervalos, subconjuntos de los números reales. Cuando yo digo aquí que la x es menor o igual a 2 tercios,
la x es más pequeñito que 2/3, entonces estoy diciendo que la solución a este problema más pequeñito que 2/3, pues es de menos infinito a 2/3. Tengo igualdad, entonces pongo aquí cerrado. Y estoy diciendo que cuando yo digo x menor o igual a 2/3, x más pequeñito que 2/3, entonces llego hasta menos infinito y el máximo valor que puede tener la x es 2/3. Y entonces es importante aquí recordar lo que vimos ayer. Recuerden, cuando yo pongo un intervalo abierto, entonces la desigualdad es estricta. Pero cuando lo pongo aquí con igualdad, es que puedo tocar el extremo y entonces aquí pongo un corchete. Y entonces esta es mi solución. Un intervalo, un subconjunto de los números reales. Es lo que vamos a obtener siempre como solución de las inecuaciones. Y es importante tener bien presente, ¿verdad?, la notación de intervalos que vimos ayer. ¿Está claro cómo escribir la solución, cómo resolví la inecuación? ¿Está clara esa solución de allá, muchachos? Sí, Sí, profesor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, no? No, ninguna. Muy bien. Entonces, vamos a un segundo ejemplo. Y tiene que ver con lo que les mencionaba. ¿Sí? A veces en las inecuaciones me pueden poner cosas como esta. Ejemplo, resolver x más 1 al cuadrado menor o igual que x menos 5 al cuadrado. Y ustedes pueden decir, como les decía hace unos momentos, esa no es de primer grado, esa es de segundo grado, porque ahí tengo cosas cuadráticas. No, hay que simplificar algebraicamente y veremos si en verdad es de segundo grado. Entonces, elevo esto al cuadrado. Esto es un binomio al cuadrado. ¿Qué quedaría aquí? Cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, cuadrado del segundo, menor o igual, elevo esto al cuadrado. ¿Verdad? ¿Para todos fue claro cómo le dé esos binomios al cuadrado? ¿O hay alguna pregunta? ¿Todo está claro, un poco muchachos? borroso el pizarrón, creo. Profe, creo que se desenfocó la cámara, no sé. Ajá, ya no enfoca. Vamos a esperar. Porque a veces Ahí está, ahí está. cuando estoy aquí y me quito, la cámara tarda en enfocar. ¿Ok? ¿Ahí se ve enfocado? Sí, listo. ¿Sí? Elevé los binomios al cuadrado. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. No, profe. Ahora, observen x cuadrada y x cuadrada. Entonces, recuerden, esto se maneja como una igualdad, como una igualdad. Entonces, x cuadrada aquí, x cuadrada acá. O si quieren, hacemos lo siguiente. X cuadrada más 2x más 1 menos, lo paso para acá, menos x cuadrada más 10x menos 25 menor o igual a 0. Este es todo esto lo pasé para acá. Y x cuadrada con x cuadrada se simplifica. Y si ustedes observan, ya se eliminó el cuadrado, ya me queda algo que es lineal. ¿Qué haríamos? Simplifico y despejo. Entonces tengo 2x más 10x, 12x menos 24 menor o igual a 0. Lo paso para allá. 12x menor o igual que 24. Pasa dividiendo. Aquí la desigualdad no cambió porque lo que estoy pasando dividiendo fue algo positivo, solamente cambiaría si es algo negativo. Y aquí tengo x menor o igual a 2. La solución a este problema sería de menos infinito a 2, también aquí cerrado. ¿Sí está claro, muchachos?
Sí, profe. ¿Sí? Sí, Perfecto, sí. Esta es la parte donde yo les decía. A veces hay que simplificar la expresión antes de decidir si es de primero o segundo grado. Entonces, aquí parece cuadrática, pero cuando yo hago la simplificación me queda algo lineal, que es primer grado. Simplemente hago mi despeje y resuelvo la inecuación. ¿Sí está bien, muchachos? ¿Sí está bien? Profe, yo tengo una duda. Dime. Cuando pasamos el -10 al otro lado, ¿por qué aquí no cambia el signo? Es como, recuerda que se trabaja como una igualdad. Si aquí tú tuvieras un igual y pasas este término a este lado, ¿cambia o no cambia el signo? O sea, el del -10 sí, pero el de la desigualdad no se volteaba cuando pasábamos un negativo. Cuando pasabas multiplicando o dividiendo. Ah, ok, ok. Este lo estás pasando de restar, lo estás pasando sumando, ¿no? Sí. Entonces no estás multiplicando, dividiendo. Solo cuando se multiplica o se divide por un número negativo, se invierte la inecuación, la desigualdad. ¿Ok? Sí, gracias. Bien. entonces igual en esta nunca puede quedar una X negativa, ¿no? Eh, Del lado izquierdo. Tener una X negativa, así por ejemplo, implica que aquí tienes en realidad menos una X. Y entonces este lo pasas dividiendo para allá. Y se invertiría el símbolo. Ah, ok. Porque estoy dividiendo un menos 1. Tener una X negativa, ¿verdad? Es lo que te está diciendo. Ahora, aquí yo puse el 1 y lo pasé dividiendo, pero en realidad pude haber hecho lo siguiente. Pasa este para acá, pasa este para acá. Entonces, aquí quedaría menos 3 y aquí quedaría X. Pasas este para acá y pasas este para acá. Y observa que esto es exactamente lo mismo. Nada más que depende cómo lo leas, pero es exactamente lo mismo. Aquí dice X más grande que menos 3, o bien menos 3 más pequeñito que X. Igual aquí, menos 3 más pequeñito que X, o bien X más grande que menos 3. Es lo mismo, solo que está escrito en sentido contrario, pero me dice exactamente lo mismo, la solución es la misma. Tú puedes operar las inecuaciones siempre siguiendo la regla esta de dividir el coeficiente como una ecuación de primer grado, o lo puedes trabajar como una igualdad, pasas este para acá, y de todos modos te queda el despeje, la X positiva. Siempre la X tiene que quedar positiva porque es como cualquier despeje. Entonces, no importa de qué lado quede la X, la interpretación al final va a ser la misma respuesta. Aquí, ¿qué intervalo quedaría? X mayores o iguales que menos 3. Aquí está. O aquí, X mayores o iguales que menos 3. Aquí quedaría el intervalo de menos 3 a más infinito como solución. ¿Sí, muchachos? Ok, sí, profe. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. No, profe. Entonces, las inecuaciones de primer grado son realmente sencillas porque se parecen mucho a las ecuaciones de primer grado. Es decir, lo que yo hago en una ecuación de primer grado lo puedo hacer en una ecuación o en una inecuación. Simplificar, pasar de un lado al otro. Lo único que tengo que tener cuidado es cuando multiplico o divido por algo negativo. Es el único detalle porque la inecuación, la desigualdad cambia. Es el único detalle. Pero es en realidad muy fácil, muy sencillo, las de primer grado. Donde vamos a tener algún tipo de complicación, y digo algún tipo de complicación, no es que sea difícil, sino que va a cambiar nuestro proceso, es en las de grado superior o en las que están escritas de una manera diferente que no me permiten, ¿verdad?, hacer estos despejes. Porque ya en inecuaciones de grado superior o que están escritas de manera distinta, ya no puedo aplicar las mismas reglas
algebraicas que aplico yo en las ecuaciones, porque ya no son la misma cosa, no son ecuaciones, son inecuaciones y entonces cambian las cosas. Es donde voy a tener que tener cuidado. Pero las de primer grado no nos generan tanta dificultad. Entonces, estábamos, recuerden, en las de primer grado aquí y ya pusimos cómo las vamos a resolver. Ahora pasaríamos a las de segundo grado. ¿Sí? Y nos faltan 7 minutos. Bueno, nada más. Les voy a hacer una pregunta. ¿Algunos de ustedes estudió en la prepa geometría analítica? ¿Estudió parábolas? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Al revés. ¿Quién de ustedes no estudió geometría analítica? ¿Quién de ustedes no vio parábolas en geometría analítica? Nomás díganme, yo, así. Yo. 1, Yo. 2, Yo. 3, Yo. 4. Bueno, Yo nada más vi como 2 tipos. Yo sí las vi, pero me fallan. pero lo único que quiero que recuerden es que aprendemos en geometría analítica, en la prepa, que todas las ecuaciones de segundo grado son parábolas. ¿Eso lo tienen claro todos? Sí, Sí. Muy bien. Entonces, esa es la parte importante, porque aquí les voy a enseñar un proceso particular para las ecuaciones de segundo grado y un proceso general que ya nos va a servir para cualquier tipo de inecuación más complicada. Entonces, todas las ecuaciones de segundo grado representan parábolas. Todas las ecuaciones de segundo grado representan parábolas. En nuestro caso, parábolas verticales, es decir, que abren hacia arriba o que abren hacia abajo. Y entonces nada más hay que determinar cómo es que abre la parábola, si hacia arriba o hacia abajo, y los puntos importantes que surgen precisamente de resolver la ecuación de segundo grado. Pero entonces, nada más, así terminó esta clase. Bueno, no me despido todavía, muchachos, les voy a tener que dejar alguna tarea para mañana, pero así terminamos esta clase. Nada más no se les olvide, para mañana, todas las ecuaciones de segundo grado representan parábolas, ya sea que abren hacia arriba o abren hacia abajo. Parábolas verticales las llamamos. Así que cuando yo me enfrente a una inecuación de segundo grado, puedo interpretar a esa ecuación de segundo grado como una parábola y darle sentido a la inecuación para poderla resolver gráficamente y después, gracias a la gráfica, analíticamente. ¿Sí, muchachos? ¿Sí está claro? sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Voy a terminar la grabación. Recuerden que en un ratito la subo.